insertar en la cara inferior y anterior del ojo y va a tener el origen en el anillo de zinc. El top, no. El recto lateral, que va a ser este se va a insertar en la cara lateral y anterior del ojo, ¿ok? Igual va a tener su inserción en el anillo de zinc. Tenemos el recto medial, que va a ser este. Y bueno, este se va a insertar en la cara posterior del ojo. También va a estar insertado en la cara superior y medial del ojo, ¿ok? Igual va a tener su origen, pues, en el anillo de zinc. Después tenemos el oblicuo superior, que va a ser este. Este se va a insertar en la cara posterior y superior. Asimismo, también va a ser lateral del ojo. Y bueno, este se va a igual a tener el origen a través del anillo de zinc. Y por último tenemos el oblicuo inferior. Y bueno, este se va a insertar en la cara posterior, inferior y lateral del ojo. ¿Ok? Y bueno, este es el único el único músculo que va a tener su inserción en el hueso maxilar y va a transcurrir desde la pared medial de la órbita hasta la cara infralateral del ojo. ¿Ok? Y bueno, para que lo tengan pues en mente y recordando, este va a ser el anillo de zinc. Ok, entonces cada músculo pues va a tener, como quien dice, una función. El recto superior va a tener la supraducción, que pues es mirar hacia arriba, ¿ok? El recto inferior tiene la infraducción, como ven, pues es llevar el ojo hacia abajo. El recto lateral va a tener la aducción, como ven, pues es llevar el ojo a un lado. El recto medial es la aducción igual. El oblicuo inferior es la extorsión y el oblicuo superior la intorsión. ¿Ok? Y bueno, tenemos los huesos que van a conformar el ojo, vaya. Tenemos el cigomático, el esfenoides, el frontal, el etmoides, el lagrimal, el palatino va a ser este pequeñito y el maxilar. ¿Ok? Y bueno, comenzando con la exploración. A los pacientes se deben explorar los ojos individualmente, es decir, que primero se debe de explorar el ojo derecho y después el izquierdo. Si utiliza el paciente lentes, se debe de explorar de ambas maneras, con los lentes puestos y sin los lentes. Y bueno, la cartilla de Snellen debe de estar al menos a 6 metros. Bueno, esa es la medida correcta. Debe de estar a 6 metros o bien a 20 pies. En cuanto a la OMS, ellos definen como una ceguera legal que tienen una visión menor a 20/200. Es decir, que el paciente no puede ver con lentes pues esta partecita que tenemos aquí, que es la letra E. En cuanto a lo que tenemos aquí en la cartilla, listo. Bueno, el numerador, va a ser la distancia en que el paciente va a estar y el dominador va a ser la distancia en que puede ser leída correctamente. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la exploración externa, se deben de observar las cejas, qué tamaño tiene, la extensión y la textura. Se deben de palpar la parte de los párpados para ver si no hay algún nódulo.
y también asimismo se deben de palpar los ojos. El área orbitaria, pues ver si tiene algún edema, si tiene alguna tumefacción o tejido redundante. El edema, pues no es común en ninguna ocasión, ¿ok? También tenemos el área orbitaria. Igual hay que observar si pues hay, pues es lo mismo, si hay edema, tumefacción o tejido redundante, ¿ok? En cuanto a la anatomía de la órbita, bueno, esto lo Karen, vamos a ver como si... Sí, Karen, perdón, voy a interrumpir un poquito. está bien, doctora. Sí. Mira, regrésate a los músculos. Claro que sí, doctora. Ah, ¿gusta esa, doctora? ¿Mande? ¿Esa está bien? Sí. O la otra, la que está de frente. Ay, Bueno, chicos, ¿esa? ¿qué es importante que recuerden de los músculos? Los músculos, como ya dijo Karen, todos se insertan en el anillo tendinoso del zinc, excepto el oblicuo inferior. El oblicuo inferior se inserta en la órbita. Los músculos rectos, que son 4, estos músculos tienen movimiento, se llaman versiones o se llaman ducciones. Las ducciones es cuando estás evaluando el movimiento de los músculos de un solo ojo. La aducción hacia arriba, la aducción hacia abajo, la aducción hacia la parte externa o hacia la parte interna, que es la nariz. Cuando estás revisando movimientos conjugados, o sea, de los dos ojos, tú dices versión derecha, los dos ojos voltearon a la derecha, para que entiendan los movimientos. Entonces, ¿qué es importante? Pues que todos los músculos rectos tienen una visión arriba, abajo, derecha o izquierda, o interno y externo, nada más. Los músculos oblicuos, como su nombre lo dice, la visión es oblicua hacia arriba o oblicua hacia abajo, y siempre ven hacia afuera. Los músculos oblicuos, su función no es ver hacia la nariz, es ver hacia la oreja, hacia la parte externa o temporal, como le llamamos, porque está el hueso temporal. Entonces los oblicuos ven arriba y abajo o abajo y afuera, ¿sale? Ven arriba y afuera o abajo y afuera. Y siempre va a ser contrario a lo que su nombre dice. El oblicuo superior, su función es ver hacia abajo y hacia afuera. El oblicuo inferior es ver hacia arriba y hacia afuera. Entonces, eso es importante de los movimientos oculares, y la otra, la inervación de los músculos. O sea, los únicos que son exentos del motor ocular común es el músculo recto externo, lo inerva el sexto par, el músculo oblicuo superior lo inerva el cuarto par. Y todos los demás son el tercero, que es el motor ocular común. Entonces, estos exceptos sí cuentan. Es más fácil que se aprendan el excepto a que se aprendan de uno por uno. Y los movimientos de los músculos, pues yo creo que son bastante lógicos. Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, el músculo oblicuo superior que está inervado por el cuarto, este cuarto par es el nervio que se llama como... Cualquiera puede contestar, ¿eh? Se llama el cuarto par craneal. No, no va a contestar nadie. Es el patético. Ok. O sea, porque si no contestan ahorita, yo creo que en el examen menos, ¿eh? Por eso le hago yo la intervención, para que se les quede eso. Si quieres, le avanzamos a la siguiente. Karen, por favor. De los huesos de la órbita, lo que importa es cuántos huesos forman parte de la órbita, sus nombres y en qué pared están. Por ejemplo,
en la pared medial o en la de la nariz, está el músculo más frágil de la órbita que se llama, el hueso más frágil de la órbita que se llama, ¿cómo dijimos? Labio humano. ¿Cuál es el hueso más frágil de la órbita? ¿No? ¿No? ¿El etmoides? El etmoides, exacto. La lámina papirácea del etmoides. Esto quiere decir que es una lámina, es una como una hoja, por eso se llama lámina papirácea, como papel de delgadito del etmoides. Entonces, todos los huesos son importantes, pero uno de los más importantes es el etmoides porque es el que se rompe con más frecuencia en las fracturas de la órbita. ¿Está bien? Y ahí es importante que identifiquen cuántos huesos y de qué pared, porque al final del día, pues si ustedes tienen una sinusitis maxilar, pues el que va a involucrarse son los huesos del piso de la órbita que pueden erosionarse y causar una comunicación con la grasa periorbitaria y consecuentemente una celulitis orbitaria postseptal, o sea, en la parte de atrás. Síguele, por favor, Karen. ¿Listo? Aquí. Ajá. Muy bien, doctora. Gracias. Vamos en exploración, a ver, pasa la que sigue. Sí, aquí. Es importante que recuerden en la exploración el nombre de todas las cartillas. La más común es Snellen. ¿Y qué mide la cartilla de Snellen? ¿Cuál es la unidad de medición? Que ya se los acaba de decir Karen. ¿Qué mide cada uno? El numerador y el denominador. Y lo que desde el primer día dijimos que es una dioptría, para poder entenderle esto, ¿no? Al final cada línea les va a decir, empezando por el 20,400, ahí es la distancia de 20 metros, de 20 pies son 6 metros, que todos van a decir 20 al principio, o sea, siempre se va a tomar la medida a 6 metros, y lo demás es proporcionalmente a qué distancia tendrían que estar para ver esa letra correctamente. Por ejemplo, a 6 metros, lo que ven nada más es la letra más grande. Si es la letra más grande, es la menor visión, y tendrían que estar proporcionalmente a 400 pies, ¿no? O sea, ahí el sistema es, perdón, bueno, hay que hacer el trasladado decimal, pero la más común es Snellen, y sí tendrían que estar checando la visión. La única que generalmente usamos para la visión de cerca se llama Rosenbaum. Entonces, ¿qué cartilla mide qué? ¿Y cuál es la más común? Que pues ya estamos viendo ahorita que es la Snellen, y que, por ejemplo, si yo les digo paciente con miopía que ve 20/50 en un ojo y 20/80 en el otro, pues ya ustedes, aunque no les expliqué el número, se dan cuenta que si el denominador es más grande, el paciente ve menos. Entonces ya síguele, Karen. Muy bien, gracias, doctora. Uh-huh. Y ahora sí, si quieres, yo nada más les explico lo que vaya haciendo como puntos importantes en cada sección, ¿sale? Sí, gracias. Okay, a ustedes. Uh-huh. Y bueno, tenemos la anatomía de la órbita. Esta pues hay que verla como una pirámide, ¿ok? Tenemos lo que es el vértice. Aquí vamos a observar el conducto óptico en la pared superior. Bueno, va a estar conformada por el hueso frontal, el ala menor del hueso esfenoides. En cuanto a la pared inferior, va a estar conformada por el maxilar, el cigomático y el palatino. En cuanto a la pared lateral, pues igual va a estar conformada por el cigomático y el esfenoides. Y bueno, en cuanto a la pared medial, va a estar conformada por los huesos maxilar, el lagrimal,
etmoides y esfenoides. Y en cuanto a la base, pues ya va a estar el lugar de inserción. Ah, y bueno, esto es importante, las glándulas del párpado. Bueno, primero que nada vamos a tener las glándulas de meibomio. Estas van a secretar lípidos, ¿de acuerdo? Las glándulas de 6, las que están aquí, estas van a secretar pues secreción sebácea en las pestañas. Las glándulas de Moll, las que están aquí, justo aquí, esas van a producir secreción sudorípara. Y las glándulas de Krauss y Wolfram van a contribuir a la producción basal de las lágrimas. Ahí están, justo aquí. Ok, entonces, bueno, comenzando con la proptosis, esta va a ser una producción anormal del globo ocular, es decir, que se van a inflamar lo que son los músculos y la grasa orbitaria, ¿ok? Entonces, esto hace que el ojo, pues, protruya. Y bueno, las causas va a ser, hay diferentes causas, que es la orbitaria tiroidea, que por lo general es la enfermedad de Graves. Va a haber otra causa que son los tumores orbitarios o algunos traumatismos. En cuanto al cuadro clínico, bueno, el paciente va a referir sensación del ojo prominente, retracción palpebral o también mencionan que ven doble, que es la diplopía, o que tienen irritación en el ojo. En cuanto al diagnóstico, pues este se diagnostica mediante exoftalmometría. También, pues, como les comento, la causa más común es la enfermedad de Graves, entonces se debe realizar una prueba tiroidea y asimismo se debe de realizar una resonancia magnética. Y bueno, pasando a la celulitis opitaria, esta va a ser una infección bacteriana, va a ser la poseptal, que aquí les puse una imagen. Como vemos aquí, la parte poseptal, pues tenemos esta partecita. Este va a ser el septo, ¿de acuerdo? Entonces, pues está postseptal, ¿ok? Y bueno, su etiología más común va a ser la de Streptococcus pneumoniae. Y bueno, los síntomas que van a presentar el paciente va a ser eritema en el párpado, limitación de los movimientos oculares, fiebre, dolor y proptosis del ojo. Entonces, igual como vemos aquí, ay, listo. Pues como vemos aquí, hay una inflamación pues en la parte poseptal, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tratamiento, se van a dar pues antibióticos y si existe algún absceso orbital, pues va a requerir drenaje quirúrgico. En cuanto a la celulitis preceptal, igual, esta es la parte preceptal que tenemos aquí. Igual por lo mismo de que aquí está el septum, entonces es preceptal, ¿ok? Este va a ser de infección bacteriana. Algunas de las etiologías es la Staphylococcus aureus, pneumoniae o epidermis. En cuanto a los síntomas que va a presentar el paciente, pues va a haber dolor, va a haber edema, enrojecimiento, el paciente va a abrir con dificultad el ojo. Sin embargo, aquí la agudeza visual no va a estar afectada y pues tampoco van a estar afectados los movimientos del ojo. En cuanto al tratamiento, pues van a ser los antibióticos betalactámicos. Y pues aquí les puse una imagen para que lo vean como quien dice de ladito, ¿ok? Esta es la parte preceptal que les comento, ¿de acuerdo? Entonces esta va a ser la afectada. Y bueno, en cuanto al orzuelo,
Bueno, la etiología más común va a ser la Staphylococcus aureus. En cuanto a los síntomas, el paciente va a referir dolor, hiperemia y edema, en el párpado, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, pues se van a dar antibióticos tópicos, como puede ser el cloranfenicol, la bacitracina o eritromicina. Asimismo, se va a tener que comentarle al paciente que se debe tener una buena higiene, se debe de lavar con un hisopo en el borde palpebral y también se deben de poner compresas calientes. En cuanto a la chalación, bueno, esta va a ser una inflamación focal y crónica del párpado. Las causas es por una obstrucción de las glándulas de Meibomian. En cuanto a los síntomas, el paciente va a presentar inflamación, hipersensibilidad, lesión orientada hacia la superficie de la conjuntiva y el nódulo pues va a estar firme y este es de crecimiento lento. En cuanto al tratamiento, pues más que nada se maneja con compresas tibias de 3 a 4 veces al día y se recomienda hacer un masaje palpebral. Y bueno, aquí tienen una tablita de, como quien dice, las diferencias. Como vemos aquí, el orzuelo va a ser de inflamación aguda y del párpado, estas pueden ser causadas por las glándulas de Meibomian o las glándulas de Seyss. Sin embargo, la chalación va a ser una inflamación granulomatosa que va a ser crónica y está ocasionando las glándulas de Meibomian. Ay. Y bueno, en cuanto a la clínica, pues igual va a ser diferente, ya que la clínica va a presentar dolor, eritema, edema del párpado en el orzuelo y en la chalación, pues vamos a tener un nódulo que va a ser de consistencia dura, de 2 a 8 milímetros, que va a estar situado en el tarso. Va a ser inmóvil. Y en cuanto a los tratamientos, pues como les comenté, perdón, el orzuelo va a tratarse con antibiótico y la chalación, pues igual va a ser con compresas. Y bueno, en cuanto al queratocono, este se va a caracterizar por un adelgazamiento corneal profuso. Como vemos, pues va a estar en forma de cono. En cuanto al cuadro clínico, principalmente se van a observar el reflejo en gota de aceite, que como vemos aquí, las estrías de Bob, que son estas, el anillo de Fleischer, que como lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Y al momento de que se le pida al paciente que mire hacia abajo, se va a observar una protuberancia. Esta va a ser conocida como el signo de Munson. En cuanto al tratamiento, principalmente es evitar frotarse los ojos, sobre todo esto se presenta con los pacientes que son, pues que tienen algunas alergias. El uso de gafas es indicado para estos pacientes. Aplicación de riboflavina para fotosensibilizar el ojo, ¿de acuerdo? Y está indicado pues la queratoplasia. Y listo. Ok, en cuanto a la vía lagrimal, bueno, la glándula lagrimal va a ser producida, la glándula lagrimal va a producir la película lagrimal. En cuanto a la función que tiene cada una de las partecitas, primero tenemos el punto lagrimal. Hay dos, el punto lagrimal inferior y el superior, que estas van a drenar las lágrimas
que son usadas del ojo hacia la nariz. En cuanto a los canículos lagrimales, que está el superior y el inferior, bueno, estos van a transportar las lágrimas desde la punta de las lágrimas hasta el saco lagrimal. Y el saco lagrimal, pues estas va a recibir las lágrimas, las va a drenar hacia la cavidad nasal, y el conducto nasolagrimal, pues este es el que va a drenar las lágrimas hacia la nariz. En cuanto a la lágrima, es importante que recuerden estos, como quien dice, las capas de la lágrima. Primero, pues aquí tenemos la córnea, ¿ok? Entonces, de adelante hacia atrás nos vamos a ir, que tenemos la parte mucosa. Esta capa va a ser acuosa y lo que va a permitir es que se mantenga pues esta película lagrimal, la lágrima, se mantenga en la superficie del ojo. Posteriormente tenemos lo que es la capa acuosa, que bueno, va a aportar nutrientes, va a lubricar el contacto de la córnea con el párpado y pues este es el que va a limpiar la suciedad del ojo, ¿ok? Por último tenemos la capa lipídica. Pues va a lubricar los párpados y va a tener la función de bueno, va a retrasar la evaporación de la capa acuosa, ¿ok? En cuanto tenemos la prueba de Smith-Schirmer, bueno, esta va a medir la cantidad de las lágrimas que produce el ojo. Esa se utiliza principalmente cuando pues el paciente presenta ojo seco. Se le va a comentar al paciente que cierre suavemente el ojo. Bueno, primero que nada, se va a colocar la tira de papel en el párpado inferior de cada ojo. Y posteriormente se le comenta al paciente que cierre los ojos suavemente y esta tira de papel se va a mantener por 5 minutos pues ahí. Y bueno, les puse esto. Lo normal es que tengan 15 milímetros. Cuando ya es bajo, es de 10 a 15 milímetros. Cuando ya hay una disfunción de la vía lagrimal, bueno, a esto hay una disfunción, es de 5 a 10 milímetros y cuando ya es severo el problema, es menor a 5. Y doctora, no sé si quiera completar con algo más. Bueno, para hacer como una correlación de la información que Karen les comparte, nos regresamos un poquito a donde están las glándulas de los párpados. Las principales glándulas de los párpados producen secreción que va dirigida la mayoría de las veces a formar la lágrima, pero también obviamente a mantener la salud de los párpados. Entonces, las glándulas de meibomio, que es una de las más importantes, van a drenar a una estructura que le llamamos borde libre. Y es una zona de transición entre piel y mucosa en el borde palpebral. Entonces, esas glándulas son las que producen la mayor cantidad de lípidos que forman la capa lipídica de la lágrima. Para formar la lágrima de manera integral o sana, necesitamos de la producción de la glándula lagrimal principal. Esta glándula lagrimal principal está en el reborde óseo de la parte superexterna de la órbita. Ahí está por debajo. Y la inerva el séptimo par craneal. ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos una parálisis facial, no solamente no vamos a poder cerrar el ojo, sino que al final del día tampoco
vamos a tener una producción sana de lágrima y eso va a ocasionar que el ojo esté seco. Las otras glándulas, por ejemplo, las de Wolfram, las que están en fondo de saco, son glándulas lagrimales, la de Krause y Wolfram, son glándulas lagrimales accesorias que generalmente producen mucina. Y entonces esta parte también la lágrima está conformada principalmente de líquido que proviene de la glándula lagrimal principal, mucina que viene de las glándulas de Wolfram, de Krause, y también de la carúncula, que es esta estructura está en la parte interna del globo ocular, forma parte de los párpados y también produce mucina, y por unas glándulas que están en la conjuntiva que se llaman glándulas o células de Goblet. Entonces, las del párpado forman parte importante de nuestras lágrimas, pues esa realmente es la importancia. Entonces, si en el examen les preguntan cuáles glándulas están ubicadas en los párpados, o sea, pues las más importantes son las de Meibomian. De ahí en más, en la conjuntiva están las de Krause, Wolfram, Goblet, etcétera, etcétera. Y la glándula lagrimal principal forma parte del sistema lagrimal y está en la parte superexterna de la órbita, en la cara superexterna, obviamente por debajo del reborde óseo. Entonces es como que estamos aquí correlacionando las estructuras del párpado y la función que tienen en la película lagrimal, que básicamente es de ahí, de donde depende la salud de la superficie ocular, y de la salud de la superficie ocular depende también la visión en gran parte. O sea, la lágrima ya se considera una capa dinámica de la córnea, o sea, es una capa que es tan importante, y si ponemos el ejemplo de que si no tuvieran saliva, pues no podrían comer. Entonces, si no tienen lágrimas, la superficie del ojo no puede estar sana. No podemos ver. Eso respecto a las glándulas, que también son muy importantes. ¿Me pasa la siguiente, Karen, por favor? En las causas de proptosis, pues aquí como les explica Karen, obviamente hay una medida. A mí sí me gustaría que por favor revisen la diferencia entre proptosis y exoftalmos, porque son dos entidades distintas, ¿no? Y lo vamos a medir obviamente con este equipo que se llama exoftalmometría, que básicamente lo que mide es en milímetros cuánto protruye el ojo de la órbita. Una cosa es que yo tenga el ojo hacia afuera y otra cosa es que yo tenga retracción del párpado superior y parezca que tengo el ojo saltado, pero no es así. Cuando el párpado superior se retrae, generalmente se debe a una disfunción de la tiroides, una alteración de disfunción tiroidea. Entonces, es diferente decir el párpado se retrajo que el ojo salió. Por lo tanto, estudiar a la disfunción tiroidea como principal causa de exoftalmos o de proptosis es muy importante. O sea, aquí no es nada más decir qué es proptosis, sino cuáles son las causas más importantes. Y en este caso, pues puede ser también tumores orbitarios, la celulitis postseptal, etcétera, ¿no? Entonces, nos vamos al siguiente. Pero sin duda, aquí estamos diciendo orbitopatía distiroidea, tumores y traumatismos, ¿cuál es el más común de todos? Y también por ahí chequen los tumores orbitarios, pues cuál es el más común también. Porque en este caso hay pseudotumores, ¿no? Pero no, los tumores orbitarios más comunes. Le damos a la que sigue. La celulitis orbitaria preseptal, ustedes la van a ver como un ojo exageradamente la piel eritematosa con edema, así como se ve en este caso de esta persona que están viendo ahorita en la diapositiva. Está demasiado rojo, muy sintomático.
pero no estamos viendo el ojo protruyendo ahí, o sea, básicamente lo que está afectado es todo lo que está por delante del septum orbitale, que fue el que está en la diapositiva anterior, ¿va? Ahí está el septum. O sea, el septum es una estructura que obviamente conecta superior e inferior, que va a conectar lo del párpado hacia el hueso, es la inserción, y que mantiene la grasa orbitaria en la parte posterior, en la función que ya tiene de recubrir la parte interna. Todo es un colchón entre el hueso y el ojo. Ese colchón de grasa que está empaquetado en pequeñas bolsas sirve también para que atraviesen, pasan a través de los músculos, las arterias, las venas y los nervios que le dan inervación, no nada más a los músculos, sino también al propio ojo, a través de la inervación del quinto par, sobre todo lo que va hasta la córnea. Entonces, es muy importante esa situación de identificar el septum orbitale como la estructura que mantiene a todos los tejidos que están retroseptales en el lugar adecuado. Entonces, todo lo que está por delante del septum va a tener una sintomatología mucho más llamativa. El paciente generalmente pues no ve mal porque no está afectado el vértice de la órbita, no están afectados los nervios, no están afectados las arterias no están afectadas, pero sin embargo la celulitis orbitaria preseptal tiene una característica de riesgo que como la irrigación venosa que sale de los párpados a través de la parte interna del ojo hacia la nariz, esa se llama vena angular y drena directo en el seno cavernoso, entonces pudieran tener una infección intracraneal si están sin tratamiento estas celulitis orbitarias preseptales y hace una diferenciación de cualquiera de las otras celulitis que ustedes puedan llegar a tener o afectaciones en la parte anterior de los párpados que sea infecciosa. Es lo que la diferencia. ¿Le seguimos? Obviamente, pues ya vieron aquí las causas más comunes, pues son infecciosas, obviamente, por bacterias que normalmente viven en los párpados y los tratamientos generalmente son con tratamiento de todos los antibióticos derivados del anillo beta-lactámico, que es penicilina y cefalosporinas. De primera generación, sobre todo. ¿La que sigue? Esta es otra lesión infecciosa, pues ya sabemos que el origen, el orzuelo, es secundario a una obstrucción del conducto de las glándulas de meibomio y está esa tumoración que está viendo ahí, dolorosa, eritematosa, difusa, dependiendo cuáles glándulas se taparon, es del tamaño que van a ver la lesión. Y cuando esta es la fase aguda, cuando esta fase aguda pasa, cuando la infección y la inflamación se controlan, entonces pasamos a la fase crónica que se llama chalación. ¿Qué es esta? Aquí todavía tiene un poquito de inflamación, eso es una lesión que debe ser tratada todavía en el tema inflamatorio, pero la diferencia es cómo van a tratar a un paciente. Un orzuelo no debe ser operado y el chalación no tiene otro remedio más que ser operado, se debe de extirpar. La que sigue. En cuanto al queratocono, pues esta es una enfermedad de la córnea. Aquí es importante y me gustaría que por favor lo lean, porque sí, esta puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la curvatura normal de la córnea? ¿Cuántas dioptrías de curva tiene una córnea? Lo normal es entre 43 y 44 dioptrías de curva. Todo lo que sea más curvo lo tenemos que analizar dependiendo de cómo está distribuido ese encurvamiento. Si la curvatura de la parte superior e inferior de la córnea está casi igual, como un espejo, entonces podemos decir que el paciente tiene un astigmatismo normal o regular, que está igual en la parte superior e inferior de la córnea. Pero cuando ya hablamos de queratocono, lo que vamos a ver es un encurvamiento de la córnea inferior, sobre todo inferior, más acentuado, y este encurvamiento es totalmente irregular.
la parte superior puede tener incluso curvaturas casi normales y el queratocono tiene curvaturas acentuadas en la parte inferior y temporal es la causa, es como el encurvamiento principal. Ese encurvamiento entonces va a tener algunas características clínicas que son las que ya les describió Karen, que es esta imagen como en gota de aceite con el reflejo rojo que ustedes ven con el oftalmoscopio, pero con la pupila dilatada. Se ve así como si fuera una gota de agua en la parte inferior y esa es la zona del encurvamiento. Entonces, ustedes pudieran hacer diagnóstico exclusivamente con poniendo una gota para dilatar y viéndolo con el oftalmoscopio, como ya dijimos que debe ser la exploración para el fondo de ojo, cuando lo ven en un ángulo en la distancia para identificar el reflejo rojo, ahí van a ver esta forma en gota de agua. Ahora, le piden al paciente que vea hacia abajo y en el párpado inferior se dibuja la curva de la córnea. Ese se llama signo de Munson y también es algo que ustedes pueden hacer, pues, diagnóstico muy, muy fácilmente. Obviamente los pacientes aquí van a empezar a ver mal generalmente de la adolescencia en adelante, es lo más común. Pueden ser pacientes que antes de los 11 años, 12, veían más o menos bien y dicen, no, pues cuando estaba adolescente empecé a ver mal, hagan lo que vea hacia abajo, vean si el párpado se dibuja esta forma de cono o en un encurvamiento irregular y ya hacen diagnóstico de queratocono. Los hallazgos en la lámpara de hendidura pueden ser estas estrías que son rayas verticales, generalmente donde el cono está más curvo, unas líneas verticales que corresponden a un estiramiento, por decirlo así, de la capa de Descemet. Algo que es muy importante que también se aprendan son las 5 capas de la córnea. O sea, desde el epitelio hasta el endotelio, para poder entender las enfermedades corneales. Entonces, con el queratocono básicamente es un astigmatismo irregular alto. Generalmente hablamos de encurvamientos en el queratocono mayores de 47 a 48 dioptrías. Es cuando ya decimos ese encurvamiento pues no es regular, es un astigmatismo que puede medir en la parte inferior 60 y en la parte superior, no sé, 41. O sea, una diferencia tan grande, superior e inferior, que les puede dar este diagnóstico de queratocono. ¿Le seguimos? Y luego viene el sistema lagrimal. El sistema lagrimal, pues lo más importante, lo que dijimos aquí, es identificar la glándula lagrimal como productora de lágrima, pero más en el tema reflejo, o sea, si les cayó algo en el ojo, si les dio un sentimiento, si les dieron un golpe, si les lastima la luz del sol porque tienen astigmatismo, la glándula lagrimal es la que va a producir más lágrima en ese momento, lágrima acuosa, el componente acuoso de las lágrimas, y está inervada por el séptimo par craneal o facial. Después, ese es en cuanto a la producción. En cuanto al drenaje, pues estamos viendo que hay un sistema que tiene un punto lagrimal superior e inferior que drenan a un conducto común y este conducto común a un saco y el saco drena a través de un conducto nasolagrimal, o sea, al interior de la nariz, y el agujero de ese conducto sale en el cornete inferior. O sea, aquí podemos inferir que si tenemos una rinitis alérgica y se nos inflama la mucosa nasal, vamos a tener reflujo del fluido de la lágrima y podemos tener entonces una obstrucción que va a generar una dacriocistitis, que es la inflamación del saco. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía del conducto lagrimal y la producción de la glándula principal. ¿La que sigue? En cuanto a las capas de la lágrima, antes se creían que estaban divididas así, como lo ven en la diapositiva. Obviamente, el componente mucoso, que está pegado o adosado directamente al epitelio de la córnea y que recubre por dentro todas las microvellosidades del epitelio corneal y conjuntival, y después intermedio la capa acuosa y encima la capa lipídica. Pero ahora ya sabemos que esto no es totalmente cierto. Con fines de examen, pues pudiera ser,
pero ahora ya sabemos que es una capa dinámica que está moviéndose las partículas de lípido hacia la parte del epitelio, o la mucina a la parte externa, la que da hacia el medio ambiente. Pero el componente de dónde salen estos 3 capas arbitrariamente divididas aquí. La capa mucosa generalmente se produce en las células de Goblet, que son células que producen mucina y que están insertadas en la conjuntiva. También intervienen obviamente la carúncula, que ya dijimos, esta bolita interna que está en el canto interno de la conjuntiva y forma parte de los anexos del ojo. Y las que dijimos, las glándulas de Krause y de Goldfried. La capa acuosa por la capa lagrimal, con la glándula lagrimal principal, y la capa lipídica, sobre todo en las glándulas de meibomio, porque en las glándulas de Zeiss, esas que están en la base de la pestaña, las glándulas de Zeiss generalmente producen grasa, pero para mantener sana la piel del párpado. ¿Le seguimos? La doctora sabe un chingo. Ok. Bueno, entonces nos quedaríamos con el tema de, por favor, aunque aquí no les puso Karen muchas cosas de anatomía, revisen lo que ya habíamos quedado, lo de los pares craneales, lo de que es dioptría, la vía pupilar, habíamos comentado. ¿Qué más, Karen? Sí. Lo de las cartillas y cuál es la más importante y qué mide cada una. Porque si yo les digo, a ver, este paciente, en un caso clínico, este paciente politraumatizado llega a urgencias y les mandan a hablar para que ustedes le hagan una revisión. El paciente usa lentes pero no los trae y tiene 50 años. No se puede levantar el paciente. ¿Cómo le van a medir la visión? Como pregunta extra. ¿Alguien? ¿No? ¿Por qué nadie habla? A ver, Karen al azar. Alcaraz González, María José. Ay, no sé. ¿Alguien que sí sepa? Que le guste como pensarle un poquito. Podría ser como con la cartilla de Rosenbaum que se la podemos dar. Ajá, se la pueden dar, pero no trae sus lentes. Pero bien pensando en Rosenbaum, ¿eh? Y si no trae los lentes y no tienen cartilla, Verga, ¿qué hago? ¿no? Y ustedes quieren asegurarse que el paciente no diga que cuando ustedes le echaron una gota ahí fue cuando se quedaron ciegos. Porque sí va a pasar, si ustedes le ponen TP para dilatar, va a decir, yo antes veía y luego ya me quedé ciego con la gota que me puso este doctor, y como ya después la fractura de la órbita le hizo edema en el nervio óptico, ya no vio nada y ustedes van a ser los culpables. Entonces, ¿cómo pueden comprobar que el paciente está viendo? Si está acostado, no trae los lentes y tiene más de 40 años. ¿No? ¿Alguien que se le ocurra algo, lo que sea? Todas las ideas son buenas, ¿eh? Pues para asegurarnos que está viendo, podríamos tratar de ver, pues, si perciben la luz, si perciben algún objeto a Exacto, muy distancia bien. o así. Si percibe luz, si ve de dónde viene la luz y si discrimina los colores, es muy importante. El siguiente, si ya vemos que sí ve eso, ¿con qué más le podemos medir? Con la mano, ¿no? Sí. ¿Sí o no?
Sí, pues ponerlo a Sí. contar dedos o algo así. Exactamente. Entonces, esa es la escala de la misión, de la medición de la visión. Si percibe luz, pues ya lo más básico. Si ve de dónde viene la luz, eso se llama proyectar luz. Si discrimina los colores y les puede decir esta luz es verde, azul o blanca, esa es otra rayita más para decir que tiene mejor función visual. Después sigue la visión de cuentadedos y al final que puede ser medida con cartillas. Pero hay que tener en cuenta eso, qué edad tiene, si usa lentes o no, si los trae o no, y al final con qué cartilla lo van a medir, si es posible medirlo con cartilla en la posición en la que el paciente está. Entonces, les vamos a poner un caso clínico en el examen. Yo espero que ahí sí lo piensen, porque la clase se llama clínica de oftalmo, no se llama aprenderse de memoria todo lo que repetimos ahorita y que ya lo vimos 3 veces. Primero lo expliqué yo, luego lo explicaron ustedes durante la clase, ahorita lo explicó Karen y lo reforcé yo y la clase no se llama acumular datos, se llama aprender clínica de oftalmo. Ya les voy a mandar de todas maneras un formato de historia clínica para que vayan haciendo su historia y me va a llevar la cartilla de Snellen para que se tomen toda la visión, porque parte de su calificación es hacer su propia historia clínica completa. La revisión del fondo de ojo la van a hacer entre ustedes y la van a anotar en su historia clínica. Y luego ya vamos a ver todo eso del reflejo corneal y etcétera, etcétera. Entonces, no sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda o pregunta, porque todo lo que les dije sí es el examen. Pues ¿Cómo ven? creo que yo no tengo dudas, doctora. Ujú. A ver, Julia, ¿tienes dudas? No, doctora. Ujú. Diana. No, doctora. Ujú. Diego. No, doctora, gracias. Ujú. Lilian. No, doctora, gracias. María Isabel. Doctora, María todo bien, Isabel. gracias. Ricardo. Pues también todo bien, gracias. Sabrina. Doctora, yo nada más una duda, nada más para Ajá. no confundirme. Mencionó que en la chalación es donde se puede realizar procedimiento quirúrgico, ¿verdad? No. ¿No Digo, solo? sí, en la chalación, sí, en la chalación. Sí, tienes razón. Ah, bueno, Ujú. gracias, era todo. Ok. Bueno, entonces ya están listos, ¿va? Los dejo con Karen y cualquier cosa yo sigo a sus órdenes, ¿va? Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, doctora. Hasta Gracias. luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. ¿Sabe un chingo esa señora? María Isabel. Sí, mandé. Ah, ok. No, para saber si llegaste. Y voy a tomar otra captura de pantalla. ¿Cree que pueda prender sus cámaras, por favor? Ya la última. A Ricardo le vamos a poner media asistencia. ¿Por qué? Porque nada más está media cara. Fotografía de Ricardo. ¿Qué es esto? Julia, prende tu cámara. La tengo prendida, doctora. Ah, no se ve. ¿Tú la ves, Karen? No. ¿No? Ah, yo creo que es mi internet. Creo que se mueve. Porque sí la tengo activada. ¿Ya me ven? Te digo porque a veces sobre todo la coordinación, como normalmente nos está pidiendo clases presenciales, si lo hacemos en Zoom y nos llega a pedir evidencias de su clase, pues si el que no está le van a poner falta. Sí, doctora. ¿Ya me veo o todavía no? No, ¿No? A pues ver. en otra que sea por Zoom ya te ponemos, ¿sale? Digo por virtual igual.
Vale. ¿Listo, Karen? Listo, muchas gracias. Listo. Pues ya, eso sería todo. Que tengan buen fin de semana. ¿No tienes que estar en el permiso?